Amigos de Arana Presenta, ahora tenemos una visita internacional. Ingrid Luciano viene desde Dominicana, vino a visitar a Guatemala, la conocí. Y es dramaturga, directora de teatro, actriz, investigadora. Y entonces se me ocurrió entrevistarla porque tiene bastantes cosas por decir. Ya ustedes irán dilucidando qué tanto alcance tiene su experiencia como una persona dedicada a las artes, pero también a los estudios. Voy a empezar con el libro. Este libro se llama Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana, 1957-2021. Gracias por venir. Gracias, Gabriel. Y la primera pregunta es un poco complicada porque es precisamente la primera oración del libro, que también está en la contraportada, y dice: la primera semilla de este libro es quizá la rabia. ¿A qué te referís? Bueno, este libro nace de un tiempo que estuve viviendo en Buenos Aires, en 2016-2017. Hice una maestría en dramaturgia que me sirvió muchísimo, fue muy provechoso todo el viaje, digamos, pero había un elemento que observaba, que es una realidad, de que hay mucha trata de mujeres dominicanas a la Argentina, así como a otros países, para temas de explotación sexual. Entonces, en mi caso, la rabia vino no solo de que esa realidad se diera, que en cierta manera uno ya sabe que se da, sino de la representación que sobre las mujeres dominicanas en situación de prostitución yo veía en la ficción argentina. Tanto vi novelas, películas, obras de narrativa, en la que se presentaba como si fuera algo natural, un poco, la prostitución en la mujer dominicana. O si se mencionaba dominicana, iba directamente relacionado con prostituta. Y me pasó también que en la interacción, en los primeros meses estando allá, la gente me decía: vos sabés a qué vienen las dominicanas acá, como un punto de entrada de la conversación, hablar de dominicana igual prostitución. Entonces me interesó este tema, me partí como de esa rabia de una representación que me parecía un poco superficial. Me puse a leer informes sobre el tema, está ultra mega documentado el tema de la trata, y cómo se ha dado, desde cuándo se ha dado, por qué, etcétera, etcétera, los factores de riesgo, digamos, que hay, y la ruta crítica que pasan las mujeres. Entonces, primero salieron 2 obras de teatro, fruto de esa indagación y de esa rabia. Pero luego, y en parte acompañado porque el mismo programa de maestría te pone a hacer una investigación sobre algo que tú escribas, pues decidí hacerlo sobre personajes de prostituta en la dramaturgia dominicana. Y digamos que luego de la rabia y de la escritura creativa alrededor de eso, vino como la curiosidad sobre qué otras autoras o autores de República Dominicana habían abordado también esta temática, porque la realidad es que República Dominicana es un gran país emisor, digamos, de mujeres víctimas de trata. Entonces me interesó cómo abordar eso, ver qué más se había escrito, y di, bueno, con un montón de textos que abordan el tema. Lo amplié porque primero quería ver solo migrantes, etcétera, y lo amplié a personajes de prostitutas en sentido general. Entonces dio como fruto, digamos, que la investigación, que luego se convirtió en este libro. El comentario que mencionas tiene muchas lecturas, ¿no? ¿Hay prostitutas argentinas? Sí, claro. Entonces, ¿por qué ese comentario pareciera ser como... Sí. Ustedes allá, Sí, claro. y nosotros no, pero por lo que decimos así. Sí. Entonces es como una normalización, y me corregiste y me equivoco. Las prostitutas, pues sí, está mal, pero si son ustedes, no. Por ahí va un poco el criterio. Un poco, sí, como naturalizándolo de alguna manera, como de que las dominicanas están para eso, de alguna forma. Y eso que dices es interesante, de que, claro, que hay prostitutas argentinas también. Me pasó en una película que vi, que era, el personaje central era una mujer, trabajadora sexual en ese caso, argentina, y los términos los uso dependiendo, digamos, y eso lo hago en el libro, dependiendo de la perspectiva de la obra. Entonces en esa película era una perspectiva de que era trabajadora sexual, pero entonces las dominicanas estaban como, y acompañan muy bien a ese personaje, a esa mujer argentina, la acompañan muy bien en la película, pero las dominicanas están de fondo, como si fueran una masa uniforme, un poco hostiles a la protagonista,
y como que sin conflictos internos, tú sabes, como si ellas hubieran nacido para eso. Entonces hay un poco eso, y lo que me parecía era algo muy, muy típico también que pasa mucho, que es que la mujer negra también como que se hipersexualiza un poco, como si esa fuera también su naturaleza. Entonces quería abordar eso, coqueteé con la idea de hacer la investigación sobre la ficción argentina, pero sentía que era como llover sobre lo mismo. Ya yo sé que me molesta de ahí. Y siento que hay mucho, que lo que tienen de bueno en Argentina es que se investigan mucho a sí mismos, ¿no? Hay mucha indagación sobre su propio teatro, sobre su propia literatura, que en nuestro país es algo que necesitamos más. Entonces decía, bueno, pues si me voy a dedicar tiempo y, ¿verdad?, y esfuerzo y energía a eso, pues déjame hacerlo a mirarnos a nosotros y cómo hemos respondido o no a esos estereotipos. Hay una percepción también, y si es mito, me aclarás por favor, de que en el tema de la prostitución también existe mucha migración. Aquí en Guatemala, claro que hay prostitutas guatemaltecas, pero existe la percepción de que buena parte de esa población son centroamericanas. En Dominicana, ¿son haitianas? ¿Son dominicanas? ¿Cómo funciona allá? Bueno, allá se da de todo también, o sea, hay prostitución, digamos que local, pero también hay migrantes, y cada vez más de países, digamos que periféricos, es decir, de países cercanos, colombianas, venezolanas, etcétera, y hay muchas redes de trata. Es una realidad que vivimos nosotros como país, tanto interno también en términos de mujeres que migran del campo a la ciudad, o sea, también se da como migración interna en el caso de la prostitución y de la trata, que no necesariamente son lo mismo, pero que en nuestras realidades están muy imbricadas, o sea, es verdad que hay mucha trata. Y como te digo, somos un país que exporta. Como exportamos migrantes en sentido general, y uso ese término un poco despersonalizante, un poco a propósito, como viendo que realmente como si fuéramos mercancía un poco. Entonces, así como migramos mucho, pues bueno, la prostitución, digamos que parte de las investigaciones sobre el tema y de mucho que reflejan las obras de teatro, que son ficción, no es la realidad, pero de algún modo hablan de la realidad, es que parte del universo de la migración y de las formas de resolver económicamente, pues entonces se encuentra la prostitución. Y entonces, ¿cómo fue la recepción? Claro, es ficción, pero al final de cuentas nos reflejamos. ¿Cómo fue la recepción a las obras de teatro? Que partieron a partir de tus investigaciones. Sí, bueno, son dos obras en el caso, las que yo escribí. Una se llama Cuenta, Lleva Cuenta, que es un monólogo que he presentado yo misma, lo he interpretado yo misma, y es un monólogo breve y lo he hecho bastante, sobre todo allá en República Dominicana, aunque se hizo en versión lectura dramatizada también en Buenos Aires, y ha tenido muy buena recepción del público en términos de, bueno, todas las dinámicas. Posteriormente siempre trato de hacer reflexión cuando se puede, dependiendo del caso, y cuando se ha podido, bueno, gente compartiendo tanto experiencias de familiares como sus propias experiencias migratorias, como, bueno, lo que se ve, es lo que se evidencia, es como una especie de secreto a voces en la sociedad dominicana el tema de la trata. Porque cuando te preguntan, bueno, ¿y de qué vive República Dominicana? República Dominicana vive del turismo, de la zona franca, de las remesas. Y muchas de las remesas también que recibimos es como, bueno, ¿y ese dinero de qué viene? Claro que dominicanos y dominicanas hacemos trabajo diverso donde sea que estemos, pero parte de eso que se hace también viene del universo de la trata y la prostitución. Entonces hay algo un poco de que el Estado dominicano tiene prácticamente nulas, digamos que políticas de prevención. No es algo que tú lo veas en otros países. Tú ves hasta en el aeropuerto, cuidado, no sé qué, hay campañas, en el mismo Argentina hay campañas de prevención de la trata. En República Dominicana tú no ves eso, tú ves al contrario, que se promueve una especie de turismo a partir de somos chéveres y somos sexy. Entonces hay un poco bastante de complicidad, tú sabes, del Estado en ese sentido. Y cuando entonces se habla de la temática, hay muchas historias que la gente tiene por contar, digamos, porque aunque no te toque de manera particular, tú no hayas sido víctima de trata, de alguna manera estás a una o dos personas de distancia de alguien que sí lo ha vivido. Entonces eso es algo muy, muy fuerte.
En el caso de la otra obra, que se llama Cueros, que es como la forma coloquial de decir prostituta en República Dominicana. Ella es una cuero. Ella es una cuero, por ejemplo, exacto. Es una forma despectiva, ¿verdad?, de decirlo. Esa obra se presentó también en formato de lectura dramatizada en Buenos Aires. La dirigió una cubana que se llama Alejandra Ejido, que tiene un grupo que se llama Teatro en Sepia. Y lo hizo en varios espacios muy interesantes porque tanto se lo leyeron a la Asociación de Meretrices Argentina, por ejemplo, como a espacios... Una asociación. Sí, claro. Hay una... Yo también le comenté, no le llegué a hacer lectura, pero le comenté a una organización de trabajadoras sexuales en República Dominicana, como para contrastar de que, aunque yo no estoy tratando de reflejar la realidad tal cual, pero un poquito, ¿sí? O sea, es ficción, pero un poco que tuviera cierto asidero en alguien que vive en ese mundo, que no sea ni ofensivo para ella, que no sea, o sea, como bueno, en fin. Entonces, lo que ella me cuenta, porque yo no estuve en esas lecturas, es de retroalimentaciones muy, muy interesantes. En ese caso con un elenco plurinacional, a pesar de que los personajes que yo tengo son como muy dominicanos y algunos argentinos y demás, pero bueno, habían ahí brasileñas, paraguayas y afroargentinas, y ella también, que es cubana, representando esta obra que de algún modo le sirvió para hablar ya sobre los estigmas sobre las mujeres afrodescendientes en Argentina, porque algo que comparten muchas de ellas es que colombianas, brasileñas o las mismas afroargentinas, es que en la calle les puede pasar que le pregunten ¿y cuánto cobras? Porque ahí están relacionando mujer negra prostituta. Entonces, de hecho ese fue el nombre que se le puso a la obra ya, ¿cuánto cobras? Que está en una parte de un texto de la obra. Entonces fue interesante para poder hacer eso. Y hay planes el año que viene de yo montarla ya como un elenco en República Dominicana. Y ahora que uno mira tu currículum de todo lo que sos, ¿no? Actriz, docente, dramaturga, directora de teatro, investigadora, y todo esto conjuga al final en tu obra artística, diría. Pero podemos hablar de hallazgos principales como investigadora en esta rama, precisamente en el tema de la prostitución. Sí, se puede decir que sí. Bueno, dentro de todo hay un aspecto que a mí me parece clave, y es como las obras de teatro, de algún modo, porque hay debates teóricos, digamos, sobre el universo de la prostitución, el mismo uso de los términos, es trabajo sexual, es esclavitud, es mujer en situación de prostitución, es prostituta, ¿no? Por eso el título tiene comillas, ¿no? Como que, bueno, esto es un arquetipo y vamos a reflexionar sobre eso. Y en esos debates teóricos, a veces es todo como A o B, blanco o negro. O es trabajo o es esclavitud. O la mujer es una sujeta libre, la mujer prostituta es una sujeta libre que todo lo hace por puro gozo, o es una víctima sin agencia de ningún tipo. Y como el teatro necesita de conflicto y tensión para funcionar, de algún modo se logran como superar algunos binomios teóricos en el teatro. Como que tú ves a una persona, a un sujeto humano que está resistiendo, que está teniendo una agencia, aunque está en una situación de opresión. O sea, no es una víctima indefensa, sino que es alguien que lucha, digamos, que es alguien que está consciente de su situación, que es alguien que, digamos, que pasa por múltiples dimensiones. Y asimismo, a veces las obras, sin meterse en los debates de prostitución trabajo versus esclavitud, también de algún modo te presentan la contradicción de esta ocupación, como le queramos llamar, de esta ocupación que existe, esa dualidad, digamos, que tiene, de que efectivamente con ello muchas mujeres resuelven y mantienen a sus familias, pero efectivamente no es fácil, es decir, no es el ideal, digamos, y están siempre, digamos, que tratando de también hacer otras cosas, se puede decir, en muchos de los casos. Eso como un hallazgo para mí me pareció muy interesante, como ese potencial del teatro de resolver problemas hasta teóricos, se puede decir. Solo quisiera, antes de continuar con los hallazgos, el término debate teórico, ¿no consideras
que eso precisamente genera un hueco entre lo que está realmente tratando de ayudar, los debates teóricos, en que si es esto, si es el otro, y se invierte demasiada energía en eso. Pues a mí de qué me sirve que me definan si soy A o B, si al final yo lo que quiero es resolver mi problema. Claro. Y creo que eso ocurre con ONGs en todo el mundo, que se quedan ahí y muchas buenas intenciones. Sí. Se quedan en este debate y al final no se logra nada. Se puede decir que hay algo de eso, definitivamente, pero incluso hay debates teóricos que los protagonizan las mismas personas en esta situación, ¿no? O sea, hay un libro, se me olvida el título exacto, pero de donde yo viví muchísimo, porque luego de leer como eso, las teóricas, ¿verdad?, sobre el tema, di con este texto donde había mujeres que se presentaban a sí mismas como mujeres en situación de prostitución, mujeres que se presentaban a sí mismas como trabajadoras sexuales que están organizadas, y entonces hacen el debate sobre cómo se ven entre ellas. Y eso me aclaró muchísimo como cuál era la cuestión un poco, y al final es una cosa estratégica, como de todas queremos salir, decían, de la prostitución, pero había una que planteaba, pero las que plantean lo del trabajo sexual y lo de armar un sindicato alrededor de la regulación del trabajo, plantean no salir ya, sino después. Entonces es un asunto como estratégico, pero que en definitiva también decían que las une, bueno, el abuso policial, el abuso que reciben por parte de muchos de los clientes, el abuso, es decir, el estigma social, o sea, hay cosas comunes que entre ellas también están de acuerdo, y en muchos casos se puede decir que hay alianzas también entre ellas, y a mí eso me parece como que me dio luz, como de eso, de que no es solamente una recuadra teórica, digamos, que hablando en su oficina. En su oficina sobre ese tema. O sea que eso fue interesante. Que al final de cuentas son las primeras que tienen acceso a la masa a la que pretenden educar. Y se quedan en eso. Pero te interrumpí en los hallazgos. Sí, aprendizaje. Sí, aprendizaje también, que el tema particular de la trata de mujeres dominicanas al exterior es un interés sobre todo de las dramaturgas. Eso fue algo como que fue un hallazgo importante. Había antecedentes desde el 70 y pico, 73 si no me equivoco. Hay un autor dominicano que se llama Jafé Cerulle, que sí, de manera alegórica, muy así, aborda el tema, pero digamos que tiene múltiples interpretaciones la pieza, no puede decir es sobre eso, pero bueno, yo lo agarré por ahí, digamos. Y hay otro autor, Reinaldo Disla, que ya así en los 80 menciona el tema ya concreto de la trata de mujeres, pero digamos que no es el tema central de su obra. Es una obra maravillosa que se llama Abuelo Francisco, pero que ese no es el tema central, pero lo menciona. O sea, ya desde ese momento hay atisbos de la temática, ¿verdad? Pero entonces a partir del 99 y sobre todo de los 2000, que hay un grupo como de dramaturgas, aquí estudió 7, de las cuales 5 están, es como si fuera, y ahí yo no me incluyo, o sea, yo hago un análisis brevísimo de mis obras al final, no me incluyo, pero si de esas 5 y agregamos las 2 obras mías, es como que a todas nos hayan puesto en un taller y nos digan, escribe una obra sobre la ruta crítica de la trata de la mujer dominicana al exterior. Y cada una en su estilo es una obra del mismo tema, pero claro, muy diferentes cada una de las obras. Hay algunas lo abordan a Argentina, otras a Países Bajos, otras a España, o sea, se abordan diferentes perspectivas, pero que me fue muy interesante como reconocer esa rabia común de la que habíamos partido a la hora de escribir, como de no, esto no es tan sencillo, mira lo difícil que es esto, o sea, y lo complejo que es esto. Entonces para mí fue un hallazgo muy interesante. Y lo otro, tal vez que engloba muchos hallazgos, es que no es tan fácil tener como resultados monolíticos, como bueno, los dramaturgos escriben así, las dramaturgas escriben así, los dramaturgos piensan esto, las dramaturgas piensan aquello, porque sería mucho más fácil a la hora de investigar y escribir que fuera así, pero no, realmente hay mucha complejidad. Nuestra dramaturgia actual, y creo que puede pasar aquí, me corregirás, y en términos no solo de dramaturgia, sino del arte en general, conviven como muchas épocas al mismo tiempo.
y muchas formas de pensamiento al mismo tiempo. Entonces, hay una autora que decía, bueno, ya luego de la dictadura, digamos que se fue abriendo y ya no hay tantos, ya la mujer se ve de manera diferente en la dramaturgia, es verdad, pero convive todo, o sea, convive lo más conservador a miradas realmente críticas, para mí más, desde mi perspectiva más avanzada y demás, o sea, realmente es como la sociedad misma, la dramaturgia también está, digamos que en pugna, y que la mirada sobre los personajes de prostitutas abren como que un mundo, por eso una ventana, como que simplemente abren una ventanita para adentrarte en muchos otros temas de la dramaturgia dominicana en cuanto a raza, clase y género. O sea, incluso sobre la propia identidad. O sea, como que en ese personaje tú puedes ver cuál es la mirada del autor o de la autora sobre el ser dominicano incluso. Y a dónde coloca la marginación, dónde coloca sus prejuicios, o a dónde critica los prejuicios de la sociedad. ¿Y has entrado a un prostíbulo? No he entrado, no he entrado. Es que y me interesa la pregunta, sí, me interesa la pregunta. ¿Por qué lo hago? Porque pues al final el espectador, resumiré el nombre, o al menos aquí en Guatemala por lo general es el hombre, pues lo que va es entretenerse, a distraerse. Sí. Desconoce, quiero creer, desconoce todos los entresijos que hay sobre de cómo una mujer llega a ser prostituta, pero al final si ves todo es alegría, felicidad y baile. Entonces mi pregunta va por eso, después de toda esta investigación, cosas que medio intuías, ¿no? Y luego pues fuiste confirmando. ¿Cómo sería esa experiencia? Por ahí va la pregunta. Sí y no, en parte, porque en Argentina parte de la indagación fue muy, para escribir las obras fue muy bibliográfica, si se puede decir. O sea, por eso dije, sentarme a leer informes sobre esta temática. Y realmente no tenía en ese momento, que los adquirí después y un poco a la distancia, los vínculos con estas asociaciones, digamos, para yo poder entrar a hacer, digamos, una investigación más de campo, si se podría decir. Entonces, el proceso de lectura dramatizada de la obra Cueros, por ejemplo, sirvió un poco para eso. A través de esta directora, de ir a la asociación de meretrices, de ver, porque incluso hay unas escenas de negociación un poco de lo que va a pasar, donde ellas un poco plantearon, bueno, tal cosa, no sé cuánto, o sea, un poco conversar sobre cómo se da la cosa de que no se viera de un cliché, se puede decir, que no fuera como un cliché más. Entonces, ese proceso sirvió un poco en ese sentido. Pero yo, para escribir, Cuenta lleva cuenta, sobre todo salió de leer algunos informes de la Organización Internacional de las Migraciones, y ahí salió la obra. Fue como bastante, voy a decir fácil, pero digamos que salió. Cueros tuvo muchísimo proceso para yo lograr hacerla, que es más grande. Y luego, entonces, también este proceso de hablar con las mujeres de otra sex, etcétera, en República Dominicana, y un poco ver cuál era su mirada, cuál era su experiencia, que loquísimamente me validó muchísimo cosas que ya estaban en Cuenta Lleva Cuenta, que ya yo la había presentado. O sea, una de las lideresas tiene como la misma historia del personaje de Yoba, se puede decir, pero hasta más exagerada, digamos, que la realidad del personaje que está ahí. Entonces, de algún modo me validó la cuestión. No he logrado algo que sí hizo a principios de los 2000 una dramaturga con la que he trabajado, que se llama María Isabel Bosch, que ella sí logró, con una obra que tiene que se llama Las Viajeras, ir a Países Bajos y presentarse ante mujeres en situación de prostitución. Y ella dio cuenta que, bueno, que después de esa función se desmayó y fue una locura, y que la fuerza y el involucramiento fue chulísimo. No he logrado todavía eso. Me parece que sería un proyecto, o sea, como parte del proceso mismo, hacer ese contraste y ese diálogo, digamos, con mujeres que están o que han vivido la situación. Lo que sí te digo es que al hacerlo en ámbitos comunitarios, Cuenta Lleva Cuenta, pues sí he dado con, digamos que testimonios, tanto de primera o de segunda o de tercera mano, aunque cuando la gente habla de segunda o tercera mano, tú no sabes si están hablando de sí mismas en realidad. Pero me he dado con testimonios, y con ese, he podido hacer ese compartir de que tiene un fundamento, digamos, las cuestiones. ¿Y estas piezas hay al menos fragmentos en internet, hacer videos de esto? Como para conocerlo un poco. Sí,
Pues de Cuenta Lleva Cuenta está publicada, está en la biblioteca digital del CELCIT, que es un sitio argentino, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que tiene una biblioteca con más de 500 títulos y ahí está Cuenta Lleva Cuenta, se puede leer completa. Y entonces de las otras obras, de las dramaturgas, estoy tratando de recordar cuáles están publicadas. Las viajeras no, de las otras dramaturgas hay una obra de Chiqui Vicioso, pero ya son obras que se encuentran, digamos, no en internet, sino impresas. Sí, pero así como videos o fragmentos de tus montajes. Fragmentos de Cuenta Lleva Cuenta pueden encontrar, sí, en YouTube, en la página de Open Channels, que fue unos eventos que se hicieron en la pandemia y donde se mandaron fragmentitos de piezas. Ahí hay unos fragmentitos de Cuenta Lleva Cuenta. De cueros no, tal vez quedó alguno de la lectura en algún YouTube de algo, pero porque recuerdo haberlo visto, pero ahora no recuerdo. Pero bueno, el texto lo pueden leer Al rato, y al final pues pongo ahí los enlaces, ¿no? Y ya que estamos en el tema del teatro, quisiera que nos mudáramos un poquito allá sobre el tema de la dramaturgia, ¿no? Y me voy a poner un poco metafísico, no sé, abstracto. ¿Qué pasaría si te quitan el teatro de la vida? Si te dice alguien, ya no puedes ser actriz, ya no puedes escribir teatro, ya no puedes ver teatro, ¿qué pasaría? Bueno, tendría un teatro dentro de mí, yo diría. Sí, porque por más que te quiten la imaginación, no te la van a quitar. Claro. Y realmente yo creo que ahí está el fundamento de todo lo que yo hago, de cómo yo me entretenía cuando chiquita. Claro, o sea, como cuando estaba aburrida, o si me llegaba a aburrir, que creo que no me llegaba a aburrir, o cuando podía hacer lo que yo quisiera, que yo hacía, pues me inventaba entrevistas, qué sé yo qué, guau, como tú, estás haciendo entrevistas, me inventaba o entrevistas, o personajitos, o no sé qué, o escribía cosas, o imaginaba. Entonces, si me quitan eso, pues la imaginación no me la van a poder quitar. ¿Y hay algún elemento, ahora que decís que empezaste tan pequeña, porque una pregunta cajonera siempre es, ¿cómo empezó todo? Y al final una pregunta cajonera te da respuestas cajoneras, ¿no? Pero esto, por cómo empezaste a hablar del tema, ¿recordás cuál fue tu primer personaje, el primero que creaste? ¿O la primera ensoñación teatral que tuviste? Yo no sé si la primera, pero sí muy chiquita me acuerdo, tal vez lo primerito que escribí, que no era de teatro, sino como un cuentico, que era como la damita silenciosa, una cosa así, y era precisamente sobre eso, sobre una jovencita que se iba en su imaginación y fantaseaba y fantaseaba y fantaseaba, y todo el mundo le decía que lo que tanto imaginaba, no sé qué, algo por ahí iba como la cosa de ese cuentecito, que no era tanto teatral, sino más de escritura, y ya teatral, porque ya sí yo empecé en clases como a los 12, 13 años, ya en el colegio, que había un grupo, ahí empecé. Pero antes, lo que me acuerdo es, qué sé yo, imitando y cantando a Candy Candy, que supongo que aquí se vio. Yo siempre he dicho que Terry tuvo la culpa de muchas malas relaciones. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Todas amábamos al chico malo, inalcanzable, emocionalmente. Que le pegó. Ay, No yo sé no me si acordaba recuerdas de ese eso. episodio, le dio una cachetada así. ¡Cállate! Qué fuerte, Sí. no me acuerdo de eso. Pero claro, yo, perdón, quise insistir, hay que ver los productos, en mi opinión. Ese tipo de productos se tienen que ver en su contexto. Sí, claro. No vas a quemar a Candy porque le gusta que la cacheteaba a Terry. Pero entonces me estás diciendo que desde niña, desde pequeña, supiste, o sea, tal vez no el teatro, pero supiste que por ahí va tu vida. No ser doctora, no ser la abogada. Siempre fue el arte. Sí, y entonces, y la filosofía que entró también de manera extraña, como que parte de la cosa era que leía las cositas que había en mi casa, que tenían ahí como una cosa de clásicos, entonces en algún momento la lectura también como parte de mi forma de entretenerme también, de qué sé yo. A pesar, porque parecería que soy hija única, pero soy la cuarta, ¿verdad? De 4 muchachos, o sea que no es que fuera una casa silenciosa, pero qué sé yo, no sé. Entonces sí, como que la filosofía también siento que parte de lo que he ido logrando es
cómo combinar esos dos mundos. Yo creo que el libro tiene un poco que ver con eso, con esto que hago creativamente, también analizarlo y estudiarlo más sistemáticamente. Cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a un actor o dramaturgo, siempre hago la misma pregunta sobre un mito de ustedes. ¿Es cierto que tienen los sentimientos a flor de piel? Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Sí. Dice que sí. ¿Y en tu caso? No, es que yo soy muy... Dicen que soy ecuánime. Esa es una muy buena justificación. Sí, o sea, no, de verdad, porque es que hay mucha diversidad en cómo son los actores. Lo que sí es que trabajamos con las emociones. Entonces, al trabajar con las emociones, de algún modo, parte del aprendizaje es aprender a manejarlas. Pero, aunque tú aprendas a manejarlas, los nervios, por ejemplo, es una cosa que es una locura. Por eso, yo cuando dirijo algo o actúo, o trato de que hayan ensayos con público, y eso se hace mucho, digamos que no me lo inventé yo, evidentemente, de que hayan ensayos con público, porque el elemento, tú puedes hacerlo todo muy bien en un ensayo, ¿verdad? Que te vea tu director y el equipo técnico, lo que sea, pero cuando entra el elemento del público, de, ay, hay gente que me va a mirar y me va a juzgar y tal, eso es otro elemento que se agrega a todo lo que ya tú tenías armado. Entonces, realmente para el manejo de esa emoción nueva, que no es las que ya tú estabas ensayando, digamos que previamente, también se ensaya. Claro. El ensayar, el hacerlo con los nervios. Entonces sí, es muy diverso, porque me pongo a pensar en gente concreta y alguna gente diría, claro que sí, con la emoción a flor de piel, sí, no, sí, fulano, tú sabes. Pero luego tuve gente que no se caracteriza particularmente por eso tampoco. Tal vez a veces hay mucha diversidad en las formas, en las personalidades, gente muy expresiva, muy extrovertida, y gente muy tímida también, que se dedican al teatro. Y se transforman en otra persona en el escenario. Totalmente. Hasta cuentos de gente que no baila fuera del escenario, pero en el escenario bailan. Claro. O sea, una loquera. Sí, es otra cosa. Hay gente que somos tímidas en la interacción cotidiana, pero no para hablar en público, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando estás en el escenario? Porque hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Estás en el escenario, la otra vez cuando hablábamos de que una obra, pues idealmente la ensayas 48 veces antes del montaje de la primera función. Todos estos elementos, ¿no? Y que ya estás bien metida en el personaje, pero ¿qué pasa cuando de repente estás ahí, en esta escena emocional, y de repente... ¡Achú! O el teléfono. Si lo has enseñado tanto, y yo lo odio, ojo, no es que ya... Pero digo, pero si se ha ensayado tanto, ¿por qué en la vida normal pues no te molesta tanto que suene el teléfono, pero por qué ahí arriba sí? ¿Cómo? Claro. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué se rompe? Se rompe una convención, una magia, un acuerdo que hay en ese momento de que ahora mismo lo que está sucediendo es lo que te estamos presentando en el escenario. Y en el momento en el que alguien dice, o se te cayó tal cosa, o no sé qué, o cuando hay un error grave también, de que se te cae la escenografía, o sea, una cosa loca que pase, que se te cae la escenografía o lo que fuera, eso como que rompe la magia, ¿no? Que la magia es construida con muchas cosas no mágicas, ¿verdad? Como toda magia, son trucos, digamos. Pero también depende del tipo de teatro que tú estés haciendo. Si es cómico, donde entre mucha interacción e improvisación, todo lo puedes incorporar. Claro. Todo puede hacer que entonces la carcajada y la cosa lleven a más y la gente entra más en el juego porque tú agarraste todo lo que sucedió. Pero si es una cosa muy seria, un drama, una cuestión, no sé qué, alguien está muriendo, alguien está y de pronto suena un teléfono, bueno, una locura. Yo una vez vi una obra de una brasileña, se llamaba María Estuardo la obra, y era solo ella, una silla vestida como ropa deportiva, una monstrua, decimos nosotros. Genial. Ella paró la obra porque le estaban tomando fotos con flash. Y ella paró la obra y dijo, dije que no flash. Al inicio le echó su boche, que es un regaño en dominicano, eso no se hace, tal cosa, y siguió con su obra. Pudo regresar al personaje. Volvió inmediatamente, claro, porque no es una posesión, es una cosa que tú entras y sales. Claro, también para eso hay técnicas, digamos, diferentes técnicas teatrales. Hay gente que sí, que soy un asesino y me lo creo, pero en general es algo bastante normal de que salgo y ya.
Sin duda hay muchos retos en el teatro, ¿no? Pero ¿cuál es el primero? El actor nuevo, el novel, entra a una compañía. ¿Cuál es el primer reto que tiene? Hay retos no artísticos antes de eso. Primero, que puedas entrar a una compañía. La realidad del teatro latinoamericano, me atrevo a decir, y más allá, es que, pero sobre todo el teatro latinoamericano, es que es muy autogestionado. Entonces, de entrada, que es algo que tal vez hay que decir más en las escuelas de artes y de teatro, es usted tiene que moverse más allá de esperar a ser actor, a que te llamen, digamos. Hay mucho de autogestión, de autoproducirse, de demás, para poder estar, que te vean, para que te puedan ver y luego te puedan llamar tal vez, ¿no? Entonces eso es una primera cosa extra artística, pero que forma parte de la realidad del arte en nuestro país, seguro. Hay compañeras que son docentes que dicen, señor, y que dan clase de producción, una que da clase de producción que le dice a sus estudiantes, a usted nadie lo va a llamar. O sea, aquí el que no se produce no actúa. Ella lo dice y es un gran ejemplo ella de que realmente en nuestro país muchas de las producciones que tú ves son actores que quieren actuar y entonces se fajan a producir. Pero no porque sea gente con dinero para producir, no, porque se fajan a hacer las gestiones del lugar para poder llevar a cabo su arte. Claro, conseguir patrocinadores, vestuario, etcétera. Exacto. Entonces, eso por un lado, pero ya lo de lo artístico, digamos que está toda esa parte emocional que implica como un autoconocimiento constante para no dejarte, digamos que sobrellevar por las emociones, sino tú saberlas utilizar para el objetivo concreto. Y ahí hay mucho de autoconocimiento también, porque hay mucho de dejarse ser vulnerable que está en la actuación, porque sí, no, la actuación es una cosa muy difícil en el sentido de que de verdad tú estás ahí y la gente tiene que entender que tú eso es lo que tú haces, lo único que tú haces, aunque tú también de clase, qué sé yo, sirva plato en un sitio, tenga hijos, esposa, esposo, lo que sea, gente que atender, viejos. En ese momento tú lo único que eres es eso, ¿verdad? Y la gente tiene que sentir que fue a ver a alguien que solo hace eso, aunque no sea la realidad. Y en general no es nuestra realidad. Entonces eso implica mucho, digamos que autoconocimiento para que ese manejo de emociones sea saludable y no, digamos que te supere y no sea sostenible. No, claro. Para mí eso es uno de los grandes retos. Y que también empezando hay voces como autorizadas que pueden no ser buenas para la gente joven y para la gente que está empezando. O sea, que se pueden erigir como si fueran la autoridad de lo que es bueno y malo. Y pueden en el teatro. Y como tú estás también mostrando, o sea, trabaja con tu cuerpo y demás, pueden decirte que no, que tu cuerpo no es correcto para eso. O tú sabes, el tema de los modelos un poco de belleza también, que tú estás muy gordito, tú estás muy gordita, tú estás muy esto, tú estás muy aquello. Y esas son cosas que pueden dañar mucho la autoestima del actor, y el actor necesita tener una autoestima, o sea, porque se va a parar a que lo miren y a que lo juzguen. Entonces tiene que poder estar blindado y apropiado de su ser, digamos que completo. Entonces, mientras más joven uno es más esponja de ese tipo de comentarios y de cosas, entonces es como vuelve el autoconocimiento, tú sabes, y el poder decir, yo estoy aquí, o como dicen las profesoras de danza y de cosas, la actitud lo es todo, sí, en todo, en el teatro, en todo, es tener la actitud. Sobre estas personas autorizadas, voy a hablar de éxito. El éxito es relativo, sin duda, pero desde tu perspectiva, ¿cuándo una actriz, un actor, es exitoso? Es diverso y problemático, porque uno diría, claro, ¿qué es lo que queremos todo el mundo? Así que nos dedicamos al teatro. Que podamos trabajar, ¿verdad? Que nos paguen y que podamos vivir de eso. Eso es como de las principales cosas.
Ya luego otra gente le podrían agregar fama, no sé qué. Pero ya eso, si tú quieres fama, dedícate, qué sé yo, al cine o a otra cosa, pero no al teatro. Que tampoco es fácil. Que tampoco es fácil. Pero digamos si quieres fama, porque aunque sea con mucho trabajo, podrías llegar a la fama, pero en el teatro, ¿cómo vas a ser famoso haciendo teatro? O sea, si le llegas a un número muy en nuestros países, estoy hablando de nuestras realidades. Entonces también como que aterrizar un poco de qué es lo que uno quiere, ¿no? Pero esas tres cosas, que trabajen, que te paguen y que puedas entonces vivir de eso, vivir de tu trabajo. Y eso, yo que también hago activismo, digamos que cultural, y hemos hecho encuestas y estudiado esos temas, la gran mayoría de la gente en nuestro país que se dedica al teatro no cumple con esas tres cosas. A lo mejor pueden trabajar, pero no necesariamente con pago que puedan vivir de eso. O en algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces es un complementito, pero no es que tú puedas vivir de eso. Entonces no son exitosos. Ya eso va a depender de cada quien. Ya eso va a depender de cada quien. Hay gente que prefiere no vivir del arte para no tener que hacer concesiones a su arte. Y he conversado con varias personas que dicen, no, yo prefiero vivir de otra cosa, de otra carrera que tengo, y que el arte sea mi espacio donde yo hago lo que me dé la gana y no tengo que hacer cosas que no quiero hacer porque me deja más dinero. Claro. Mientras que hay otros que dicen, no, yo lo que soy es director, actor, y yo voy a hacer lo que sea porque esto es lo que yo hago y de esto que yo vivo. Son válidas las dos perspectivas. De lo que hemos hablado del teatro, esta puede ser una pregunta un poco redundante porque se puede inferir a partir de tu respuesta, ¿no? Pero podemos hablar de lo malo del teatro. ¿Qué es lo malo que tiene el teatro? El teatro no tiene nada malo. Bueno, que contagia COVID cuando hay virus. Si hay una pandemia te enfermas. Si hay una pandemia no se puede hacer. Tiene eso de malo. El teatro en sí no tiene nada de malo. Hay ambientes dentro del teatro, como en todas las artes y en todas las profesiones, que pueden ser tóxicos, pero eso no es culpa del teatro. Del ser humano. Yes. Bien por ti. Sobre el teatro entonces, ¿cuál es tu montaje más cercano? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene, tengo varias reposiciones en este segundo semestre del año. Se va a presentar en septiembre una obra que se llama Acumulada, que dirigí y estrenamos en abril y volvimos a presentar en junio, de una dramaturga dominicana que se llama Clara Morel, y con 3 actrices de allá, que es la misma Clara, una que se llama Wendy Alba y Paloma Palacios. Y con una producción de un joven que se llama Josué Irugo. Esa obra va a estar en septiembre en el Teatro Nacional, al anuncio, ¿verdad? 22, 23, 24 de septiembre. Eso es lo más así prontito. Y también tenemos planes de volver con una obra en la que actué, también en el primer semestre del año. Una mujer quiere escribir un informe, pero eso, digamos que hay que ponerle fecha. ¿Y el contenido de estas piezas? Bueno, Acumulada fue una obra que nació muy de la pandemia, digamos, aunque no hablan de la pandemia. Yo entré a ese proceso después de que ellas ya tenían como armado, digamos, todo el muñeco, porque se puede decir que hubo un proceso de creación colectiva entre ellas, aunque Clara Morel estuvo, digamos, que a cargo del texto. Y es una obra muy loca, donde el personaje se enfrenta con, digamos, sus acumulaciones, pero que son ropa, cosas que tiene, pero entonces también frustraciones, traumas, cosas no dichas, cosas que digamos que posterga. Claro. Entonces la obra juega con ese imaginario del closet, pero que juega con el imaginario también de una montaña, con una excursión que tú vas subiendo y subiendo y subiendo y no puedo, y es un poco como ese viaje un poco hacia el interior. Sí, muy sísifo. Sí, sí. De hecho tiene un poco de eso de que termina como empieza. Entonces, eso por ese lado de Acumulada. Y la obra Una mujer quiere escribir un informe, la escribe y la dirige Robelitza Pérez, también dominicana, y es de una mujer que quiere escribir un informe, pero en realidad es una mujer que no quiere escribirlo. Es una mujer a la que le asignan, y luego de eso, a las 5 de la tarde, que se termina el horario de trabajo, recibe una llamada de que tiene que hacer un informe. Típico, todos hemos estado ahí. Típico. Claro. Entonces son todas las cosas que le pasan esa noche, entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, de que no quiere hacer eso. Entonces un poco se habla de todo el tema de la explotación laboral también, de una mujer de oficina, y se juega un poco con ese
digamos, mirada de afuera de una mujer que está solo para servir y que todo siempre está listo, pero digamos que es la crisis de esa mujer. ¿De una mujer que no puede decir no? Un poco, sí, porque todo es como que, sí, claro, no se preocupe. Que al final es una depresión, supongo. Sí, y digamos que explota. Entonces hay una reflexión también de identitaria un poco, porque ella vuelve como a sus raíces, a su abuela, a cuestiones del sincretismo religioso dominicano también, como se juega un poco con unos arquetipos que están en ese imaginario de fuerza y de poder decir que no, y de poder destruir y de poder hacer lo que se quiera, y está un poco esa pregunta también, o sea, no hay un juicio sobre, eso es lo que me gusta de ambas obras, que tienen como esa cosa de apertura al diálogo, porque no se juzga a los personajes, sino también como que se les entiende un poquito, y de que, bueno, ¿qué va a hacer? Si deja el trabajo, ¿de qué va a vivir? ¿Qué va a hacer? Hay un poco de eso también. Ahora mencioné a Sísifo, al principio hablaste de filosofía, entonces como que se mete ahí, ¿no? Entiendo que estudiaste filosofía también. Y antes de hablar de filosofía, quisiera hablar un poco del teatro clásico, porque sin ser un experto se intuye un poco con las horas que has hablado, con lo que nació con el libro, es que son piezas precisamente que hablan sobre el teatro actual, ¿no? Uh-huh. Porque usar la palabra contemporáneo puede ser se va como digamos que actual porque es de lo que sucede ahora, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es el lugar del teatro clásico en tu vida? O sea, podemos decir de que te encantaría, y Shakespeare es el lugar común, pero llegar a hacer un Shakespeare ya lo hiciste, ya te aburrió de hacerlo. ¿Cuál es tu relación con el teatro clásico? Muchísimo, en realidad. Yo en los procesos de escritura muchas veces bebo de obras clásicas, se puede decir, o modernos, dependiendo, ¿no? Pero que ya son clásicos, como algo de Beckett, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Cuenta lleva cuenta, eso fue sin darme cuenta, porque Cuenta lleva cuenta, eso fue sin darme cuenta, quedó primo, que fue partiendo de informes, pero como tuvo un proceso de supervisión dramatúrgica en Argentina con una autora buenísima que se llama Patricia Zangaro, ella me hizo darme cuenta de que el diálogo que tenía en la obra era con el monólogo de La vida es sueño, de qué es la vida, un frenesí, qué es la vida, una ilusión, porque en ese momento Segismundo, un personaje de Calderón de la Barca, no sabe si está despierto o durmiendo, y a Yoba le pasa lo mismo, no sabe si está despierto o durmiendo. Entonces, hacer conciencia de esa relación, porque es que los clásicos, están ahí esas estructuras, o sea, aunque queramos romperla o todo, lo vamos a hacer siempre partiendo de, o sea, consciente o inconscientemente están ahí. Entonces, esa conciencia de ese vínculo me ayudó en el proceso de revisar el texto. Con Shakespeare también dialogo en algunos textos, a veces, por ejemplo, con El ser o no ser de Shakespeare, ese monologuito, me sirvió para partir de ahí para escribir un monólogo sobre una mujer que está en el proceso de decidir si tener o no hijos. Entonces fue partiendo de esa estructura dilemática del ser o no ser, por ejemplo, de Shakespeare. Tengo una obra que se llama Estratos, que agarra una escena del Julio César de Shakespeare, y entonces creo una obra larga alrededor de eso. ¿Se podría decir que entonces son reinterpretaciones? ¿Préstamos? Sí, lo que sea, versiones, lo que fuera. Esa de Estratos es más, sí, porque agarra a los personajes y agarra muy específicamente, aunque ya luego desarrolla. En otros casos puede ser inspiraciones. En el caso de esta del Ser o no ser, como me inspiro de ahí para tener como, que me sirve para tener una estructura fuerte, pero ya estoy hablando de otra cosa, pero parto de eso. Y así en varios casos más. Una obra que se llama Hay una Yola en el mundo, también, aunque parto de un poema dominicano que se llama Hay un país en el mundo, pero también fue mucho partiendo de una obra de Beckett, de Esperando a Godot, como el ritmo y la cosa de los personajes. O sea, yo la tenía ahí como presente y tal, aunque no habla de eso, nada que ver, entre comillas nada que ver, pero me interesaba el tono un poco de la pieza, o sea que está ahí también. Y entonces ahora saltemos a la filosofía, ¿no? Acabas de mencionar el ser o no ser,
Y yo prefiero no hacer el salto al yo solo sé que no sé nada. Y vamos con la filosofía. ¿Cómo convive la filosofía, todo lo que estudiaste? De nuevo, los clásicos de la filosofía. ¿Cómo están presentes en tu día a día y en tu obra, ¿no? Sí. Porque si tomaste el teatro clásico, sin duda tomaste Sí, de claro. la filosofía, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, de entrada, para mí el teatro siempre ha sido una fuente de filosofía también. O sea, así como uno de los hallazgos de la investigación es que el teatro resuelve algunos problemas teóricos, digamos, lo resuelve entre comillas, digamos, pero que tiene una mirada compleja de debates teóricos. También hay cosas que yo las he entendido, cosas filosóficas que las he entendido leyendo teatro. Me ha pasado eso. Vida de Galileo Galilei de Bertolt Brecht, por ejemplo, fue como que de lo que me motivó a lo que fue mi tema de la tesis de la licenciatura en filosofía. Y fue leyendo teatro, digamos. Pero además de eso, digamos que la mirada filosófica de la realidad me sirve también para escribir teatro, porque como yo solo sé que no sé nada, la filosofía es duda, es pregunta, es inquietud. Y yo creo mucho en un teatro que sea también duda, pregunta, inquietud. Por eso te decía de estas dos obras en las que he participado, que escriben otras colegas, que me gusta de esas obras, que son abiertas al diálogo, que abren, que no te dicen qué pensar, digamos, sino que te plantean una serie de situaciones y te ponen a pensar, a reflexionar sobre eso. Y en lo que escribo también me gusta hacer un poco eso. Sobre esta obra, por ejemplo, de si tener o no tener hijos, el personaje pasa por esa duda y no la resuelve, digamos que el público la tendrá que resolver. Y hay temas que me han interesado en la filosofía, como la libertad, por ejemplo, que creo que están como presentes de algún modo en todo lo que escribo, o qué tan condicionados estamos o no, o qué tan libres, o qué tan qué sé yo, que de algún modo en los personajes eso está. Pero también esa actitud filosófica que espero del público, como decía Bertolt Brecht, que te decía que quería un público filósofo, que no fuera un público que fuera como a llorar contigo nada más y a reírse contigo nada más, aunque también, sino a cuestionar lo que estaba mirando en escena, a preguntarse a ese personaje, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? En otras condiciones, ¿qué haría el personaje? O sea, eso un poco... El teatro es muy filosófico, el arte en general, pero el teatro es muy filosófico en eso de plantear inquietudes y preguntas. ¿Qué pasaría? Voy a agarrar una lista de filósofos, ¿no? Yo no estudié filosofía, pero algo he escuchado. Y quisiera que los definieras en una frase desde tu perspectiva como investigadora, como docente universitaria, como teatrista, sin duda, como teatrista y escritora, ¿no? ¿Cómo definirías? Y el tema en tiempo, en cronología rato, y no lo diga en orden cronológico, ¿no? Pero vamos a empezar con Platón, ¿cómo lo describirías? Importante, diría, o sea, no sé. Sí, qué sé yo, o sea, es una fuente, hay un autor que dice que toda la filosofía son notas al pie de página de Platón, o sea, que Platón es lo máximo. No estoy de acuerdo con que sea lo único y lo máximo, pero realmente es súper importante. Y hay cosas, o sea, sigue siendo como de las fuentes a las que hay que ir a la hora de tú pensar en muchos de los temas sobre los que reflexionamos hoy. Aristóteles. Igual que Platón, lo tengo más estudiado a Aristóteles que a Platón, y tengo una relación amor-odio con él porque en un sentido me gusta su forma clara de plantear los temas, o sea, es como aprender a filosofar. Por eso amamos a Aristóteles. Sí, como que aprender a filosofar en ese sentido de que hoy en día hay una tendencia a la verborrea complicada y a querer parecer muy interesante y profundo, hablando raro, enredado. Y Aristóteles como que, mira, así que se escribe. Además que las cosas terribles que no me gusta que como la dice, por lo menos lo dice claramente. Entonces digo amor-odio porque me gusta en ese sentido, pero al mismo tiempo, bueno, acción, misógino, todo lo que quiera. Y con su contexto y todo lo que quiera. Pero, en fin. Esclavista. Total. Entonces, bueno, eso. Diógenes. Bueno, está muy de moda Diógenes ahora entre la juventud. ¿Ah, sí? Sí, me ha sorprendido muchísimo. Ahora todo el mundo es como que, vivir
no sé qué. Hay como esa onda, hay una nueva onda de los tiempos que vuelve como un poco a Diógenes. Y es Eso tendría interesante. sentido, si es una juventud sin carencias. Pues, Totalmente. Eso me lo dijo un chico de la universidad pública cuando yo le pregunté, y porque en un colegio privado donde trabajo vi que había como esa onda, que Diógenes, que no sé cuánto, y que le gustan también, que sí los cínicos, pero también los estoicos, o no sé qué, etcétera. Y hubo un chico de la universidad pública cuando yo le dije a ustedes, porque me dijeron que es por TikTok, que hay como algunos influencers que por TikTok hablan de eso. Entonces el chico de la universidad pública me dijo eso. Claro, si tú tienes todo resuelto, tú puedes no querer nada, claro. y si tú puedes estar tranquilo. Entonces la respuesta fue muy buena. Pero sí, es como una época que en eso tal vez se parecen, en un momento donde ya tú no tienes, que lo que tenían Platón y Aristóteles, con todo que eran un poquito autoritarios en su pensamiento y todo, ¿verdad? Pero que era una época de, digamos, donde ellos tenían la idea de que podían afectar en lo que pasaba en el ámbito político, que ya luego no. Y en nuestra época tal vez tenemos un gran periodo, un largo periodo ya, donde hay un poco menos de lo que había en los 70s, por ejemplo, de esos procesos fuertes de lucha en nuestras sociedades, donde había una idea de que podíamos afectar el futuro, podíamos afectar lo que pasaba en la política, y hoy por hoy eso ha cambiado. Entonces por eso es como más bien sálvate a ti mismo y a ti solo. Y sí, y al rato no han entendido del todo a Diógenes, también, ¿verdad? No es tan también fácil. son interpretaciones a partir de la actualidad. Schopenhauer. Ácido y pesado. Lo odio. No, está ahí chulo cuando critica a Hegel y eso, porque critica también como, que les gusta, hablan enredado, hace un poco esa crítica también, pero bueno, es de los grandes, he estudiado cosas como que relacionadas con filosofía y género, digamos, y bueno, Schopenhauer es, digamos que de la línea de los que ayudan a una mirada un poco superficial sobre las mujeres, por ejemplo, y como de la inferioridad, digamos, que de las mujeres y demás. Schopenhauer tiene ese elemento. Y por último, Russell, Bertrand Russell. Bueno, interesante, no lo tengo tan estudiado, pero buenos aportes en distintos ámbitos, tanto políticos como digamos que de reflexiones muy diversas, pero no lo tengo tan estudiado realmente. Y sabes que él también está de moda en TikTok. ¿En serio? Él también está de moda en una de las últimas entrevistas que dio. Mira. Pues bueno, gracias por su tiempo. Ingrid, a ustedes que llegaron hasta acá en esta entrevista, antes de cerrar, tus redes. Pueden buscar @dramacaribe en Instagram, así también lo pueden buscar en el Facebook y en YouTube, de hecho, donde pueden encontrar varias entrevistas, también a gente de teatro y demás. Drama Caribe. Drama Caribe. Y hay un Linktree, también Drama Caribe, donde hay como, ahí pueden encontrar, por ejemplo, algunas de las obras que están publicadas y algunas cositas más también. Y como empezamos con tu libro, si pudieras leer un fragmento de tu libro antes de cerrar. Yo soy Gabriel Arana. Ingrid Luciano, gracias por venir. Y esto es el libro Prostitutas, una mirada a la dramaturgia dominicana. Bueno, voy a leer un pedacito de las conclusiones, que tal vez es parte de algo que ya he dicho antes, ¿no? Digamos. Planteo aquí. En las obras que considero más socialmente comprometidas, me refiero a las obras que estudio en el texto, se suele presentar la prostitución como una salida económica que tienen las mujeres en condiciones de migración forzada o en el fondo de la pirámide social para sacar de abajo, sobrevivir, resistir y ofrecer ciertas posibilidades a sus familiares. Aún aquellas que caen en las redes de trata llegan a esta situación al buscar mejores condiciones para sí y los suyos, y esta búsqueda activa es lo que les da su agencia. Pero eso les quita su condición de víctimas de las desigualdades. Estas obras también presentan las rutas críticas que llevan a las mujeres a una situación de prostitución, planteando como injusto el hecho de que sea esta la única opción que les queda o la más plausible de ofrecerles satisfacción para sus apremiantes necesidades económicas.
Las piezas, por tanto, superan una representación común en las teorizaciones y ficciones al respecto, sea de víctimas imposibilitadas de agencia o de sujetas libres sin ninguna restricción. Lo que hacen es habitar la contradicción entre la crudeza de la realidad social y la subjetividad de los personajes y ponerla al servicio del drama. Ingrid Luciano, muchas gracias. Hasta la próxima.